En el capítulo anterior habían tres ángeles que trajeron tres diferentes mensajes. In the prior chapter, we had three angels bringing three different messages. A través de Apocalipsis Through Revelations, hemos visto las cosas que Dios está trayendo a cabo. we have seen the thing that the Lord has taken into account. Y los ángeles que han traído estas cosas a hacerse realidad. And the angel that I have done the task to be a reality. En muchos casos In a lot of cases, hemos visto parte del juicio de Dios. we have seen partial judgment of God. Y en otros casos In other cases, hemos visto la santidad de los santos en el cielo con Dios. we see the holy sanctity of the holy saints in heaven. Primero vimos un ángel fuerte que pregonó en gran voz quién era digno de abrir los sellos. We saw an angel that he was proclaiming who was the honor of opening the seal. Y sabemos, And we know, después de los capítulos que hemos visto, que solo Cristo, el Cordero, podía abrir los sellos. now we can see that only Jesus, the Lamb of God, could open the seals. Y vimos todo lo que sucedió al transcurso de los sellos. And we have seen everything that happened through the opening of the seals. Después vimos 7 ángeles Then we see 7 angels que tocaban 7 trompetas. that they were sounding 7 trumpets. Y cada vez que un ángel de estos tocaba una de las trompetas, And every time an angel sounded a trumpet, una tercera parte de la tierra, a third part of the earth, o del mar, of the sea, o de los ríos, of the rivers, sufrían varias diferentes consecuencias. suffer different consequences. Pero nosotros sabemos But we also know que va a llegar el día that the day will come donde toda la tierra va a sufrir las where consecuencias. the whole earth will suffer the Y consequences. todos los ángeles de Dios van a estar con él. And all the God's angel will be with him. Todos los santos de Dios van a estar con And él. all the holy of God will be with him. En los últimos capítulos hemos visto al dragón In the last chapter, we have seen the dragon y las dos bestias and the 2 beasts traer destrucciones, to bring destructions, daños, damage, dolores, pain, sufrimiento suffering, y hasta hambre even famine a aquellos to those que no se rendían a los pies de la bestia. that do not give up to the feet of the beast. Y aquellos que no se rindieron a los pies de la bestia And those that did not surrender to the feet of the beast sufrieron suffered, y fueron martirizados. and they were martyred. Inclusive una parte de la Biblia dice, Because a part of the Bible reads, creo que en 2 sermones anteriores, I think in the prior 2 messages, que los santos en el cielo that the holy in heavens, ya estaban desesperados porque querían ver la gloria de Dios por completo. they were impatient because they want to see the complete glory of God. Y Dios le puso vestiduras blancas, And the Lord clothed them in que white es un signo de robes. pureza. There's a purity sign. Y les dijo que fueran pacientes And told them to be patient hasta que el número de aquellos until the number of those llegaron. will be completed. Estos son los que están sufriendo a través de la tribulación These are the ones suffering through the tribulations en los últimos 3 años y medio. in the last 3.5 years. Pero vamos hoy But today, a discutir 3 puntos. we're going to discuss 3 points. Los 7 ángeles preparan la ejecución del juicio, The 7 angels prepare the execution of the judgment, tiempo de gozo para los santos time of joy for the saints, y la apertura del templo. and the opening of the temple. Y este es el templo del tabernáculo de testimonio. And this is the testimonial temple of tabernacle. El primer punto, 7 ángeles preparan la ejecución del juicio. The 7 angels prepare the execution of judgment. Apocalipsis 15:1 dice lo siguiente. Chapter 15, verse 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, Then I saw another sign in heaven, great and marvelous. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, 7 angels having the 7 last plagues, porque en ellas se consumía la ira de Dios. for in them the wrath of God is complete. El apóstol Juan Apostle John, se admira al ver la señal con los 7 ángeles he's wondered when he sees the 7 signals y las 7 plagas postreras. and the later 7 plagues. A través de estas plagas Through these plagues, vamos a ver we're going to see, concluir we're going to el conclude juicio de Dios the judgment of en God la tierra. and earth. Muy importante.
Very Ya no va a important. ser una tercera parte de la tierra, It's not going to be a no va a ser una 1/3 tercera parte del mar, It's not going to be 1/3 no va a of the ser una sea. tercera parte del río. It's not going to be 1/3 of the river. Vamos a ver el juicio final de Dios sobre toda la tierra. We're going to see the final judgment of God over all the earth. La descripción de Juan de estas plagas John's description about these es plagues bastante fuerte, is very strong. porque dice que a través de ella He said because through them, se consumirá la ira de Dios en la tierra. God's wrath will be consumed. Y vimos al final del capítulo anterior And we see in the previous chapter que los hombres impíos estaban como uvas maduras that the men that was incredible, y todos fueron recogidos and all of them were picked up, y al final son tirados al abismo and at the end they were thrown in o abyss, el Hades or the o el head infierno, como le quisiéramos llamar. of hell, or the inferno, however we want to call it. Sus corazones estaban tan duros Their hearts were so hardened que ya era imposible para ellos convertirse. that it was impossible for them to turn their Y ways esto to Dios God. lo hace a propósito. And God does that on purpose. Dios te llama God called y you te llama and called you y te llama. and called you, Y llega el día and the day en que comes Dios dice, and God says, como tú no quieres aceptarme, because you refuse to accept me, te voy a endurecer el corazón I'm going to harden your heart para que termines en el Hades. so you will end up in the abyss. Señores, no queremos estar en este lugar. Listen, we don't want to be No in that queremos tener un place. corazón endurecido para Dios. We don't want to have a hardened heart for God. Porque Dios lo que hace es al final Because what the Lord does at the end, que lo endurece de verdad. it really harden your heart. Y cuando llegue ese momento, And when that moment comes, ya usted lo único que quiere es hacer lo que le da su gana the only thing you want to do is do your will y no doblegarse a los pies de Dios. and not surrender to the feet of God. Esta gente que estaba aquí These people that were there, ya no tenían corazón de arrepentimiento, they don't have a repentance in their ni hearts para Dios and for God, ni para el Cordero de Dios. not even for the Lamb of God. Y lo que pasa con esta gente es que se alejan más y más de Dios. And what happened with those people, they go drive away more and more from God. Es como dice el refrán, llegar a un punto de no regreso. It's like the saying say you come to a point that you Usted llega a un cannot punto come back. donde ya no hay regreso. You get to a point that you have no return. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. We have to be very careful with that. Nosotros vemos ahora mismo Right now, we can see personas people que rechazan that y reject rechazan and reject y rechazan and reject la palabra de Dios. the word of God. Hay personas que no quieren ni oírla. There are people that don't even listen to Hay it. algunos que la oyen There's others that listen pero to no it, responden. but they don't respond. Hay otros que no quieren ni oírla. There's others that doesn't want to even hear it. Pero va a llegar el momento en que tenemos que sacudirnos el polvo de los pies y dejarlo tranquilo. But there's going to come a time we have to check Dice out the Mateo dust of 10, our 14, feet 15. and leave them alone. Mateo 10, 14, 15 dice lo siguiente. Next. Matthew. Y si alguno no os recibiere, And whoever will not receive you, ni oyeres vuestras palabras, nor hear your words, salid de aquella casa o ciudad when you depart from that house or y city, sacudir el polvo de vuestros pies. take off the dust from your feet. De cierto os digo Surely I said to que en you, el día del juicio it will come more, será más it tolerable will be more tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra for the land of Sodom and que Gomorrah para aquella ciudad. in the day of the judgment for Aquí está that. hablando de ciudad, pero podemos decir personas. We're talking about city, but we could also say that is people. La ciudad de Sodoma y Gomorra So Sodom and Gomorrah, fue tan destruida por Dios it was so destroyed by God que hasta el sol de hoy until this day, nadie sabe nobody knows dónde estaba esa ciudad. where it is that city. Y esa fue la promesa de Dios. And that was the promise of God, Que nadie iba a encontrar esta ciudad that jamás. nobody will ever find this city. Inclusive hace como 4 o 5 meses yo estaba viendo el canal ese History Channel Inclusive 4 or 5 months ago, I was looking at the History y Channel. tenían supuestamente encontraron un área donde ellos pensaban que estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra. And they were assuming that they found the city of Sodom and Y no es Gomorrah, así. but it was not true.
Hasta el día de hoy no se encuentra esa ciudad. Until this day, you cannot find the city. Así es que cuando nosotros llevamos un mensaje So when we bring a de message salvación a alguien for salvation y to lo hacemos someone, constantemente and we constantly do y it, no hay respuesta de esa persona, and they don't respond si esa back persona to está us, respondiendo al mensaje, if this person are responding to our message, límpiese los polvos de los pies y take sigan off andando. your dust on your feet and leave them Que hay alone. muchas más personas que están dispuestas a recibir el There's mensaje, more people that are willing to o receive por the lo menos message, oírlo. or however to listen to it. Levítico 26:21, next. Leviticus 21. Dice, si 21. anduvieres conmigo en oposición Then if you walk contrary to me, y no me quisierais oír, and are not willing to obey me, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. I will bring on you 7 times more plagues according to your Aquí sins. vemos la profetización de estas plagas que vienen en los últimos días. I've seen the prophecy about the plague that are coming in the later Vienen days. 7 plagas, There's 7 de plagues. las cuales vamos a hablar en el próximo capítulo, So we're going to talk on the next chapter, o sea, la semana que viene. next sermon. Vienen 7 plagas que van a ser desastre por todo el mundo. There's 7 plagues is going to be a destruction for all the world. Porque Dios tiene un plan Because God has a plan y un juicio and a judgment para todos aquellos for all of que those nos rechazan. that reject Him. Dios tiene un plan. God has a plan. Pero Él también tiene un camino And He also has a way para todos aquellos for those que se arrepientan de corazón. that repent from their hearts. Entonces nosotros podemos decir So we can say que los que estamos en el camino de Dios that all are on the way of God, tenemos ya nuestro plan that we have our own plan, en camino. walking in our own Pero plan. los que están rechazando a Dios, But those that are rejecting God, este es el momento this is the moment de usted abrir sus corazones to open up your hearts y decirle a Dios que está arrepentido. and tell the Lord, I repent. Fíjense, nosotros hablamos mucho del arrepentimiento, We talk a lot about repentance de la venida de Cristo and Jesus' return y tener a Dios primero en nuestras vidas. and to put God first in our lives. Hablamos mucho del amor de Dios We talk a lot about the love of God y cómo debemos nosotros amarnos los unos a los and otros. how we could love each other. Hablamos mucho de orar We talk a lot about praying y de comunicarnos con Dios. and communicate with God. Hablamos mucho de adorar y de alabar a Dios, We talk a lot about praising and worshiping God, pero no hablamos but we don't talk de las consecuencias of the de consequences rechazar a Dios. to reject God. Es como que eso no se puede hablar. No, you can't talk about No it. podemos hablar de lo que Dios va a hacer. We cannot talk about what Porque God will Dios es un do. Dios de amor. Because God is only a God of love. Sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de ira. God is a God of love, but He is a God of wrath. Cuando la paciencia de Dios se agota, When His patience has la its ira de limit, Dios cae sobre aquellos the God's wrath come upon those que no han respondido a su llamado. that have not responded to His calling. No es fácil hablar de sufrimiento y de dolores, It's not easy to talk about sufferings and destrucción. pains and destruction. porque principalmente yo Because, for example, tengo myself, muchos familiares que no han recibido a Cristo. I have a lot of family members that have Y que lo rejected the rechazan. Lord, and they reject the Lord. Entonces, para yo hablar For me to talk de que mis familiares, about that, my gentes family que yo members, quiero, que yo amo, people that I love, van a pasar they're going to go through por 3 años y medio de tribulación, for 3.5 years of o tribulation, van a morir antes or they're going to die y se before van a ir that, al infierno. and they're going to go to the Es Hades. duro. It's hard for me. Es duro, It's very hard for me. pero tenemos que entender But we have to also que esa es la understand realidad de Dios. that's the reality of God. Esa es la realidad que tenemos que enfrentar. That's the reality we all need to confront. Que algún día One day, el que no se entrega a Cristo the people that don't surrender themselves to Jesus va a sufrir. is going to suffer. A mí me parece algo extraño I think something strange que uno sienta un llamado. that you have a calling. Porque fíjense, hay personas que son llamados y no escogidas. There's people that are calling, but they are not chosen. Pero hay personas que son llamadas y escogidas. There's other people that are chosen. Por lo pronto, el and primer called. llamado que yo tuve fue en el 1975. For example, the first calling that I had was Y 1965. yo no respondí hasta el 1999. And I didn't respond until 1999. Inclusive, el Inclusive, 20 de marzo, que hacen 2 días de eso, 3 días, ¿verdad? March 20th, Hacen 3 días 3 days ago, que yo cumplí 26 años but I was 26 de years old entregarle mi vida a Cristo. to surrender my life Y to jamás Jesus. en la vida he vuelto a mirar atrás. And I had never turned back. Amén, gloria a Dios. Amen. Pero yo lo rechacé por 24 años. But I rejected him for 24 years.
Ahora yo tuve la oportunidad de arrepentirme. But I had the opportunity to repent. Y aquellos que se mueren antes de arrepentirse después que los rechazan. And those that die will not be able to repent. Por eso yo estoy claro That's why I'm clear en lo que la palabra dice. in what the Word of God says. Muchos son llamados A lot of them are y called, pocos los and escogidos. very few are chosen. Porque hay muchos que son llamados y nunca responden. There's a lot of them that are called, but they never respond. En el 1985 In 1985, yo duré 6 días en coma. I was 6 days in coma. Que los médicos no pensaban que yo me iba a salvar. The doctor thought I wouldn't make it, Pero yo estoy aquí but I'm still standing here porque yo era escogido. because I was chosen. Y 10 años después de yo rechazarlo, And 10 years later, after I rejected God, tuve este encuentro con la muerte. I had this encounter with the dead, Inclusive, inclusive. mucha gente no lo cree, pero yo vi mi cuerpo salir de People mí, don't believe it, but I saw my soul derechito lift así, up from a my una body, luz, straight to go to a y volver a light, bajar. and came back to my body. Y cuando yo salí del hospital, And when I get out of the yo no me hospital, fui a mi casa. I didn't go to my house. Como yo era católico en ese tiempo, I was Catholic at that yo church. fui a at una that iglesia time. católica a prender un velón. I went to the Catholic church and I Esa es la lighted a ignorancia candle del que no conoce a Cristo. with the ignorance because I didn't know the Lord. Porque lo que yo tenía que hacer era tirarme de rodillas, Because what I needed to do was a go darle on my gracias a knees Dios que me salvó mi vida. and thank God for that He saved my life. Pero yo no hice eso, yo fui a la But I iglesia didn't do católica. that. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era escogido. But God had mercy on me because I am chosen. Y yo tuve la oportunidad And I had the de opportunity arrepentirme. to repent, to repent Hay myself. muchos que no tienen esa oportunidad. There's a Si lot of them that don't have the usted opportunity. tiene esa oportunidad en el día de hoy, por favor, no lo rechace. If you have the opportunity today, please Vamos al don't segundo reject punto. them. Tiempo de gozo para los santos. Second point, time of joy for the saints. Apocalipsis 15:2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. I saw like a cedar glass mingled with fire, Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, and those that have the victory over the beast, y over su marca his y el image, número de su nombre, and over his mark and over the number of his name. en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Standing on the cedar glass, having harps of God. Nosotros hablamos We talked before en un capítulo anterior in a prior chapter, de este mar de vidrio que estaba delante del trono de Dios. the cedar glass that before the throne of Y aquí God. vemos And here we can que see delante del trono de Dios that before the throne of God, están ahora now aquellos que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. the one that's standing are the one that have reached the victory. Fíjense, over la the bestia beast and his quería image. que la gente lo adoraran a él y no a Dios. The beast wanted them to worship and not know God. Y aquellos a quien Dios le había endurecido el corazón, And those that God had hardened their hearts, amaban a la bestia, adoraban a la bestia worshiping the beast y no a Dios. and not to God. Pero aquellos que sufrieron, But those that que fueron suffered, martirizados, that were ahora martyred, están delante del trono de Dios, now they're before the throne of God, encima de este mar de vidrio. standing on the cedar glass, Oiga lo que dice cedar aquí, glass, con las arpas de Dios, with having the harps of God in their con las hands, arpas de Dios. with having the harps of God in their hands. Y aquí vemos la división de los planes de Dios And I see the division of God's plan para aquellos que lo aceptan, for those that accept Him, para aquellos que son sus santos. for those that are His holy Y saints. también vemos I also can see que aquí dice that He also says que son aquellos que alcanzaron la victoria sobre la bestia. that those are the ones that have the victory over O the sea, beast. fueron aquellos que no dejaron de proclamar al Cordero de Dios, aun que lo mataron. Those that they never stop proclaiming the Lamb of God, even though they were exposing themselves to be killed. Estas personas que están en el cielo en ese momento Those people that are in heaven at that moment, tienen sus vestiduras blancas, they have white robes. pero aquellos But those que lo rechacen that reject Him, van al abismo, they're going to the abyss. donde se van a encontrar They're going to find con Satanás Satan y un tercio de los ángeles caídos, and one third of the fallen que angels ahora en la tierra son demonios. that now in the earth are Los demons. ángeles caídos del cielo The fallen angels ahora son demonios de Satanás, now there's demons of Satan creando caos en la tierra creating chaos in earth contra todos aquellos against all of those que están en el camino de Dios, that they're walking with the tratando Lord, de hacernos caminar por otro camino. making them depart from God. And Pero walk los que in se Israel. mantienen firmes en la palabra de Dios, But those who stand in firm in the walk of God, aquellos que están dispuestos a sufrir por la palabra, those that are willing to suffer because aquellos of que the no Lord, niegan a Dios no importa lo que suceda, those that don't deny the Lord Entonces regardless of what encuentran happened, caminando
en el mar de vidrio. They will be walking in the sea of glass. En el capítulo 13 In chapter 13, vimos que la bestia we see that the beast, hizo guerra contra la gente de Dios. he break out war against the people Y of Dios God. dejó que lo vencieran. And God allowed them to be Y eso es lo que va a suceder en los últimos tiempos. and that's what's going to happen in the later La days. bestia va a surgir del mar. The beast is going to come out of the sea. Va a hacer guerra contra los creyentes que queden en ese tiempo. It's going to break war against those people that are at that time. Y los que no se rindan a adorar la bestia And those that want that don't surrender van a to ser worship the victoriosos beast, delante de Dios. they're going to be victorious before God. Dice en el capítulo, versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, And they sing the sons of Moses, the servant of God, y el cántico del Cordero diciendo, and the son of the Lamb saying, grandes y maravillosas son tus obras, great and marvelous are your works, Señor Dios Todopoderoso. Lord God Almighty. Justos y verdaderos Just and son tus true caminos, are your ways, Rey de los santos. O kings of the saints. Nosotros vimos We saw en un capítulo anterior también, in a prior chapter also, donde los 144,000, for the que 144,000, son 12 miembros de cada tribu judía, that's each 12 members of each le cantaban al Señor y al Cordero. tribes, they were singing to the Lamb. Pero era un cántico que solo ellos sabían. But there was a song that Solo ellos solo podían aprender. only they could learn it. Aquí vemos el resto de los santos We see the rest of the saints haciendo un cántico el cántico del Cordero de Moisés singing the song of Moses delante de Dios, before God, el Señor Todopoderoso. of the Almighty God. Nosotros reconocemos We recognize que el Señor es todopoderoso that God is Almighty y que sus caminos son rectos. and that His Y ways are verdaderos. straight and truth. El Apocalipsis 15:4 dice lo siguiente: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y 15:4. glorificará tu nombre? Next. Who shall not fear you, O Lord, and glorify your name? Pues solo tú eres santo, For you alone are holy. por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, For all nations shall come and worship porque before tus you, juicios se han manifestado. for your judgment have been manifested. Aquí se encuentran Here we can see el pueblo de Dios the people of God no solo adorando a Dios, not only worshiping sino God, gozándose delante del trono de Dios. but being joyful before the throne of God. Señores, no va a haber un lugar There's not going to be a place más gozoso, more costly, más alegre most joyful para los santos for the saints que estar en la presencia de Dios, to be in the presence frente of al God, trono de Dios y del Cordero, before the throne of God and before the con Lamb los of God. 144,000 The 144,000 más 24 ancianos, plus 24 4 elders, seres vivientes 4 living y el creatures, resto de todos nosotros delante de él adorándolo and y the alabándolo. rest of all of us worshiping and adoring Solo Him. Dios es santo. Only God is holy. Solo Dios tiene el poder Only God has the mighty para traer a los justos to bring the just a su presencia. to His presence. Pero también solo Dios But also only tiene el God poder has the power de mandar a los injustos to send the unjust a la vista. to the abyss. La santidad de Dios es absoluta, God's sanctity is absolute, pero a veces a nosotros se nos olvida. but sometimes we forget. La perfección es de Dios. The perfection belongs to God. Y ayer yo estuve hablando con los jóvenes Yesterday I was talking to the young, y una de las cosas que le dije and one of the things that I discussed with es que them, mientras estemos en esta tierra, that as long as we're here on earth, tenemos que luchar we have to fight por obtener to obtain la perfección. perfection. Nunca la vamos a obtener en We're esta never tierra, going to reach here on nunca. earth, Pero eso no nos quita a nosotros but doesn't take it away tratar de from obtener us la perfección en esta tierra. to try to obtain perfection. Déjame here on explicarle earth. por qué. Let me explain to you why. Cuando tratamos de ser perfectos delante de Dios, When we try to be perfect before the Lord, nos alejamos del pecado. we keep ourselves away from sin. Pero el tratar de ser perfecto But trying to be perfect es un camino is a way de crecimiento para el cristiano. of growing for the believer. Mientras menos pecados tengamos, The least sin that mientras we más have, pecados dejemos atrás the more sin we leave behind us, y empecemos a crecer, and we start growing. vamos perfeccionándonos poco a poco. We are perfecting ourselves little by little. Otra vez, Again, somos humanos, we are human, pecamos we y sin, tenemos que arrepentirnos, and we have to y por repent. eso nunca vamos a ser perfectos en esta tierra. And that's why we're never going to be perfect. Pero in this mientras earth. más
busquemos de Dios, But the more we seek God, buscando la perfección, looking for the perfection, nos vamos a rendir a menos pecados. we're not going to surrender to Nos vamos a sin. rendir a menos tentaciones. We're going to take away the temptation. Y eso es un in camino a our la lives. perfección. And that's the way to perfection. Y eso se llama And that is called santidad progresiva. progressive sanctity. Eso es lo que se llama That's what it's santidad progresiva. Sanctity, Cuando nosotros nos progressive convertimos, en el momento que nos convertimos, sanctity. At the moment that we convert ourselves, Dios dice que somos santos, God calls us saints, pero no somos santos completos. but we are not complete saints. Pero la santidad progresiva viene a través de los tiempos, But the progressive sanctity comes through the time, a través de que aprendamos más de la palabra, through how we learn more about the Word of God, oremos más, we pray more, ayunemos. we fast. Cada vez que tenemos más y más comunicación con Dios, Every time we have more and more eso communication with ayuda God, a nuestra santidad progresiva. that helps with a sanctity progression. Y tenemos que tener temor a Dios. And we have to fear the Lord. Es lo primero. That's the first thing. Cuando tenemos temor a Dios, When we fear the Lord, dejamos de hacer muchas cosas. we stop doing a lot of things. Inclusive, Inclusive, el Espíritu Santo the Holy Spirit nos habla talk to us antes de que hagamos algo malo. before we do something wrong. No hagas eso, Don't do this. no lo hagas. Don't do it. Y a veces nosotros lo hacemos como quieran. But we still do it. Y tenemos que pagar las And consecuencias. we have to pay the Pero si nos consequences. llevamos del Espíritu Santo, But if we follow the Holy cuando nos Spirit dice no hagas prompting, eso when He says no, y don't no lo do it, hacemos, and we don't do it, vemos otra realidad. we see another reality. Vemos otros resultados. We see another result. Que es lo que Dios quiere para nosotros. Because that's what God has for us. Si es que vamos al tercer punto, Let's go on to the third point. que es la apertura del templo del tabernáculo de testimonio. The opening of the temple. Apocalipsis 15:6 dice lo siguiente: después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. After this thing I looked, and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, And out of the temple came the 7th angel having the 7 plagues, vestidos de lino limpio y resplandeciente, clothing pure bright linen, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. and having their chest girded with golden bands. Fíjese, el apóstol Pablo vio abrirse el templo del tabernáculo del testimonio. Look, the Apostle John saw opening the tabernacle of the testimony. Y ve a los ángeles vestidos de lino fino, And he saw the angel having clothed in the pure white linen y resplandecientes, and radiance. y esto representa la pureza And these represent purity que hay en el cielo that is in heaven para los santos, for the saints. y la justificación And the de justification los santos en el cielo. of the holy saints in heaven. Este es un momento muy importante porque al abrirse el templo del tabernáculo, It is very important as the opening of the temple of the quedan tabernacle. demostrados los planes de Dios You could see the plan of God que serán realizados en aquel tiempo. that will be realized at that time. Imagínense ustedes Imagine sentados en Broadway, sitting in Broadway, en uno de esos teatros de Broadway, ¿verdad? one of those theaters, Esperando que se abra el templo para Sí. comenzar la obra. waiting that the temple is open to start the work. El templo se abre The temple is open y comienza la obra. and the work starts. Esto es lo que el apóstol Juan está viendo. That's what John is looking at. El comienzo de esta obra, The beginning of this work, pero que viene el final de la tierra. but it's the end of the earth. Lo que él está viendo es el juicio final que viene en camino. He's seeing the final judgment that is on this way. Y esto se ha ido, es como que ya nosotros comenzamos a ver la obra So we started seeing his work desde el capítulo 4 cuando comenzamos en Apocalipsis. since Revelation 4 when we started Y hemos studying. visto el desarrollo de la obra, And we have seen the development of the capítulo por word, capítulo, chapter by chapter, hasta ahora que estamos en el capítulo 15 until now they're in chapter y hasta 15, que lleguemos al último capítulo. until we reach the last chapter of Revelation. Todas las cosas que Dios hace, All the things that the Lord does, las hace en plenitud. He does in abundance. Por eso también vemos que los ángeles tienen 5 cintos de oro. So we also see that angel have 5 dashes of gold. El oro es una de los metales más preciosos que hay. Gold is one of the most precious metals, Y es el oro más precioso, aparentemente, para Dios. and it's the most
precious metal gold porque to es el que más God. se menciona en el cielo. Because he mentioned that a lot in heaven. Y vimos ya los primeros juicios parciales, ¿verdad? Que vinieron sobre la gente. And we saw the first partial judgment that came among the people. Pero no se ha revelado el juicio final, But the final judgment has not que been es el revealed juicio donde yet. todo cae sobre toda la tierra. But the judgment that will come upon the whole earth. Y Dios va a hacer esto claro And he's going to make this clear en los próximos capítulos venideros. on the next chapters of Revelation. Apocalipsis 15:7 dice lo siguiente: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, The one of the 4 living creatures gave to the 7 angels 7 golden llenas balls, de la ira de Dios full of the wrath of God, que vive por los siglos de los siglos. who lives forever and ever. El infinito Dios The infinite God que está en el cielo is in heaven. hace que uno de estos 4 seres vivientes que Make that están one of those 4 delante living del trono creatures before the throne, dando 7 copas de oro. giving 7 golden bowls. Por estas copas de oro tienen la ira de Dios en ellas. But these 7 gold have the wrath of God in it. Y esto lo vamos a ver en el próximo capítulo, cómo se desarrolla. We're going to see the next chapter as we develop it. Porque esta es la ira de Dios que cae sobre toda la tierra sin excepción. This is the wrath of God that comes upon the No va a caer without una exception. tercera parte de la tierra. It's not going to be 1/3. No va a caer una tercera parte del mar. It's not going to be 1/3. No of va a the caer sea. en una tercera parte de los ríos. It's not going to be in 1/3 of the Esta va a rivers. ser la ira de Dios revelada a todo el mundo que quede en la tierra y que ha rechazado a Dios. This is a complete wrath of God that has to all the nation that has rejected God. En el versículo 8, next, dice, y el templo se llenó de humo And the temple was filled with smoke por la gloria de Dios from the glory of y por God su poder. and from his power. Y nadie podía entrar en el templo And no one was able to enter hasta the que se temple hubiera cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. till the 7 plagues of the O 7 sea que angels. durante este tiempo tan impresionante So during these 10, para this el time, apóstol Juan, for the John the se llena Apostle, el templo de humo the temple is full of smoke por la gloria de Dios y su poder. from the glory of God and his power. Miren lo que dice en Ezequiel 10:4, para que vean que todo lo que Dios hace, Él lo repite para que nosotros estemos seguros que es la confirmación de lo que Dios hace. Look what we said in Ezekiel 4, Next, 10:4. 10:4. Dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. Then the glory of God went up to the cherubim and passed over the threshold of the temple. Y la casa fue llena de la nube And the house was filled with the cloud, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. and the court was full of the brightness of the Lord. Y hay otros versículos que hablan de esto también. There's other verses that are mentioned. Pero vemos aquí que cuando Dios está entre el medio de este humo o de la nube en este caso, When God is inside the cloud in this nadie se case, puede acercar. nobody could get close to it. Nadie. No one. Tienen que esperar que la gloria de Dios se vaya, They have to wait that the glory of God is que el poder de away, Dios sea removido, that the Lamb of God is being removed, porque nadie puede entrar. because no one could enter the Y en temple. este caso, And in this hasta case, que no se acaben las plagas, until the plagues are la gente va a completed, estar sufriendo las consecuencias. the people are going to be suffering the consequences. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Hay algunas cosas que podemos llevarnos en el día de hoy. We could learn a few things today from these scriptures. Lo primero es The first thing is que Dios es amor, that God is love, pero que no debemos hacer cosas pecaminosas that we cannot do sinful que things puedan traer la ira de Dios sobre nosotros. that could bring the wrath of God over us. Si hacemos algo pecaminoso, If we sin, es importante que reconozcamos que lo hicimos it is important that we recognize that we did y que it nos arrepentamos inmediatamente de lo que hemos hecho. and that we immediately repent of what we has done. Lo segundo Second es que cuando nosotros le predicamos la palabra a alguien is that when we preach to someone the word of God, y esa persona, and that person, no importa cuántas veces le prediquemos, sigue rechazando el mensaje de Dios, regardless how many times we preach to them and they es reject the tiempo de que message nos of limpiemos God, los pies, it's el time polvo de for los pies, it's time for us to shake off the dust of our y feet sigamos adelante. and continue going forward. Que alguien por ahí va a tener el corazón
suave y abierto para recibir lo que tenemos que decir. Because someone will have a softened heart that will receive the message that we want to share with them. Lo tercero es, The third thing is, el camino de Dios es un camino difícil. the way of God is a very difficult way. ¿Quiénes creen que el camino de Dios es difícil? Who believes that the way of God Nadie. is hard? Nadie cree que el camino de Dios es difícil. El camino de Dios es difícil. ¿Saben por qué? The way of God is difficult. Porque las tentaciones no se acaban. You know why? Because the Porque el enemigo temptation siempre is está detrás de nosotros. because the enemy is always El enemigo after quiere us. que volvamos a lo que éramos antes. The enemy wants us to turn back to the old ways. Vienen enfermedades. Come illness, Cuando el enemigo no puede con nosotros, and the enemy agarra un comes, familiar de nosotros then he takes y a través de ese family familiar quiere que members, nos alejemos de él, and de through Dios. and through that family members, he wants us to Si no es un familiar, un away from amigo, them. It might be a friend. el enemigo siempre anda buscando a alguien The enemy is always looking for someone para hacernos rechazar a Dios. for us to reject him. A veces pone tribulaciones, Sometimes we put Sufrimientos. tribulations, suffering, dolores, pains, tentaciones. temptations. Pero cuando nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, But we keep standing firm in the word Dios of nos God. da la fuerza God give us the strength. para que cuando nosotros veamos la tentación de enfrente de nosotros, So when we see the temptation podamos right in brincar front of us, por encima de la tentación y seguir caminando we con could Dios. jump over and continue walking. No hay on the una road. pared que el enemigo ponga enfrente de nosotros que Dios no pueda romper. There is not any wall that God cannot destroy. No hay un tropiezo que el enemigo ponga en nuestro camino There's not a stumbling block that the enemy que Dios no cannot pueda break, quitar. that God cannot remove. No hay nada que el enemigo pueda hacernos a nosotros There's nothing that the enemy could do to us que nos haga a nosotros that make us alejarnos de Dios. to turn our back from God. El enemigo trató todo contra Job. The enemy tried everything. Dios le against dijo, tú God. le puedes hacer lo que tú quieras, menos matarlo. God said you could do whatever you want. Le without mató los killing hijos. him. Le mató los animales. To kill his family and his fields. Puso a Job en una cama He put you up in bed, llena de lo que nosotros le llamamos en nuestro país rámpanos. No sé cómo ustedes le llaman. full of blisters, Y Job nunca se rindió. and Job never. Y porque Job nunca never se rindió, began. He never let himself down. al final At the end, Dios le repuso todo lo que él tenía. God gave him back Dos everything he veces. has twice. Si tenía, un suponer, 1000 cabras, le dio 2000. If he had a Si thousand, tenía he gave him 2,000. una casa, le dio 2. If he had one house, he Si gave him tenía 2. 100 siervos, le dio 200. If he had 100 servants, he gave him 200 Lo servants. único que él no reemplazó doble fueron sus hijos. The only thing that he didn't double was his children. ¿Saben por qué? You know why? Porque los primeros hijos Because the first children que el enemigo mató that the enemy todavía killed, estaban vivos en el cielo. they were still alive in heaven. Entonces le dio otro set de hijos, So he gave him a new set of igual que el children, que perdió originalmente. just the same like Porque the los otros ones ya that estaban en el they cielo y estaban lost. vivos en el cielo. Because the other ones Tú no are tienes que alive in reemplazarlo heaven. doble. You couldn't have to replace them twice. Así trabaja Dios. That's how God works. Tenemos que ser personas persistentes en las cosas de Dios. We have to be persistent in the things of God. Tenemos que ser personas de fe, We have to have de obediencia faith, obedience, y perseverancia and perseverance. hasta el final. Porque si perseveramos hasta el final, Because if we persevere until the end, nos va a ir bien. we're going to be well with us. El futuro de nosotros Our future es el mismo futuro que vemos a estos santos delante del trono de Dios. is the same future that we see with this holy saint before the throne of God. Con los 4 seres vivientes, And the 4 living con los creatures, 544,000, and the con los 144,000, 24 ancianos. and the 24 elders. Mientras nos mantengamos fieles As long as we al keep Señor ourselves faithful to the Lord y leal al Señor, and loyal to the Lord, nosotros vamos a ser partes de esos santos cuando nos Amén. toque el tiempo. we're going to be part of those saints when it comes to Dios God. nos ama God loves y us. Dios no quiere que nadie perezca. He doesn't want anybody to Por lo tanto, perish. entregarse a Jesús So give yourself to es lo God. más importante que podemos hacer en It's esta the vida. most important thing we could do in earth. Así es que seamos obedientes hoy, Let's be obedient, porque el mañana no se nos ha prometido. because tomorrow there is no ¿Estamos promise. claros? Amén. Are we El clear? mañana no se nos ha prometido. Tomorrow is not promised. Tenemos que ser leales, We have to be loyal, fieles y faithful, obedientes and obedient a Dios to God, hoy, mañana all y siempre. today, tomorrow, and always. Vamos a orar. Let's pray. Estamos en el libro de Apocalipsis We are reading the scriptures on Revelation book. y ya vamos por el capítulo 15. We are in chapter 15. Y hemos visto muchas de las cosas que Dios está haciendo. We have seen a lot of the things that the Lord has done.
en estos últimos tiempos, lo que va a suceder en estos últimos tiempos. On these later days, what will happen? En el capítulo anterior, In the prior chapter, 3 ángeles trajeron 3 mensajes diferentes. 3 angels bring different messages.